Bienvenidos. Vamos a compartir con ustedes los contenidos que corresponden al módulo 1 en este curso, que lo que busca es desarrollar elementos de política y gestión pública primero, para luego poder entrar a conocer con mayor detalle los aspectos ya referidos al tema de educación. Para nosotros poder entender qué cosa es lo que pasa en el sector de educación, en realidad tenemos que tener hay una necesidad de poder conocer los conceptos de política pública, los elementos que están alrededor de la política pública, las características que debe tener una política pública, y luego cómo logramos que esa definición que hemos hecho se pueda transformar en una realidad para el ciudadano de a pie, lo que le llamamos la gestión pública. Y por eso es que este módulo 1 está dedicado básicamente a poder tener los detalles de estos elementos que son absolutamente relevantes para poder entender lo que significa lo que es el sector de educación, y también hay que decirlo, lo que vamos a conocer acá en realidad se aplica para cualquier temática del quehacer del Estado. Entonces, en ese sentido, es una información que tiene un carácter transversal. Sin más, vamos a entrar a mirar un poco un elemento que resulta siendo relevante cuando estudiamos la política pública, ¿no? Y es cómo estos contenidos los podemos aprehender, es decir, cómo tenemos que trabajar el concepto de política pública, y esto más que desde una perspectiva académica, más mirándolo desde una perspectiva metodológica, es decir, cómo es que se tiene que utilizar los conceptos de política pública y los conceptos de gestión pública ya en lo que es la acción del Estado. Para decirlo de otra manera, tiene que haber una forma en la cual el Estado se organiza para poder atender las demandas ciudadanas. Y esta forma en la cual se organiza es lo que le llamamos metodología, es decir, qué secuencia se tiene que seguir. Y justamente lo que tenemos en la lámina aquí es una forma de poder organizar la intervención pública cuando hablamos de temas de política pública. Ustedes pueden revisar mucha literatura académica sobre el tema, pero lo que quiero compartir con ustedes básicamente es algo que, si bien es cierto, está en la literatura, también es una transformación de lo que dice el marco legal relevante en nuestro país sobre política pública y gestión pública. Me estoy refiriendo básicamente a la Política Nacional de Modernización, pero también hay otras normas en los sistemas administrativos del Estado, eso lo vamos a ver más adelante, que le dan forma a esta propuesta de secuencia metodológica que tenemos en la lámina. En ese sentido, bueno, y también hay que decirlo, un poco la experiencia profesional de quien habla. Estos tres elementos, la parte académica, el marco legal y la experiencia profesional de un servidor, son los que me permiten compartir con ustedes esta secuencia metodológica para poder tener una clara comprensión de cómo es que el Estado se tiene que ordenar para poder responder a las demandas ciudadanas, ¿no? Y por eso lo que vemos aquí es como una suerte de pasos que se debe seguir, ¿no? Que empieza básicamente con plantear lo que se llama la agenda pública, ¿no? La agenda pública está referido básicamente a aquellos aspectos que, como vemos, son elementos que preocupan a las personas. ¿Qué cosa es lo que nos preocupa, ¿no? En ese sentido, la agenda pública lo que hace es lista de alguna manera aspectos que son los que preocupan al ciudadano de a pie. Hoy por hoy, por ejemplo, si nosotros revisamos las encuestas que existen sobre los temas de preocupación, la principal preocupación este año en la población peruana es la corrupción. Es lo que dicen las encuestas que se han trabajado. Y en segundo lugar está la inseguridad ciudadana. Son los aspectos que preocupan a la población. De hecho, en tercer lugar, en el caso de Lima, está el tránsito, ¿no? El tráfico. Pero la corrupción, la inseguridad ciudadana son los aspectos que hoy día preocupan a la población. El año pasado la inseguridad ciudadana estaba en primer lugar y desde hacía varios años estaba así, ¿no? Pero los hechos que han ocurrido en nuestro país un poco que han hecho que cambien estas prioridades. Más allá de que está primero y segundo, lo cierto es que la agenda pública está referida a aquellos aspectos que preocupan al ciudadano de a pie. Sin embargo, frente a la agenda pública hay poco que el Estado puede hacer, porque normalmente la agenda pública es difusa, holística, tiene muchas dimensiones, tiene muchos rostros, ¿no? Entonces, frente a eso, en realidad, lo que se necesita es tener una mayor concreción de, en concreto, qué cosa es lo que preocupa a la gente. Y para eso es que viene este segundo paso, que es el que llamamos el problema público. El problema público ya es una mirada mucho más concreta de lo que a la población le preocupa, ¿no? Es una
es lo que podríamos llamar una suerte de aterrizaje de la agenda pública. Existen básicamente dos formas de poder visibilizar un problema público. Y estas dos formas están asociadas al concepto de sistemas, ¿no? Es un concepto que lo vamos a ver en realidad de manera muy tangencial, pero sistemas está referido básicamente a cómo es que organizamos una realidad. Y los sistemas, como ven en la lámina, pueden ser de dos tipos: un sistema simple o un sistema complejo. Un ejemplo de sistema simple es un árbol de problemas, ¿no? Árbol de problemas es una metodología que deben haber escuchado, que se utiliza para poder establecer cuál es el problema principal y cuáles son las raíces o las causas de ese problema. Eso es un sistema simple. O podemos tener otra forma de aproximarnos, es un sistema complejo. Es cuando tenemos variables que están interactuando entre sí, en donde a veces las variables pueden ser causa o la variable puede ser efecto, ¿no? Entonces, sea sistema simple, sea sistema complejo, son los dos medios que utilizamos para poder visibilizar un problema público. El problema público, como ya mencioné, es la concreción de lo que preocupa a las personas. Frente a esto surge la política pública. ¿Qué cosa es la política pública? Lo vamos a desarrollar en un segundo. Es aquello que preocupa a las personas y frente a lo cual el Estado tiene una respuesta. En otras palabras, la política pública, está referido al qué. ¿Qué cosa es lo que el Estado quiere hacer frente al problema que ha sido identificado y que está dispuesto a atender, está dispuesto a responder? Entonces, política pública, siempre acuérdense, es responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué cosa quiere hacer el Estado frente al problema? Teniendo claro el qué, que tiene determinados atributos que vamos a ver más adelante, lo siguiente es la estrategia, es definir el cómo. Ya que sabemos qué queremos, ahora la siguiente pregunta es responder a cómo vamos a hacer para lograr aquello que queremos. Y a eso se le llama estrategia, ¿no? Un concepto que vamos a problematizar a lo largo del módulo. Y luego viene el concepto de gestión pública, que ya es la traducción de la estrategia en acciones concretas, básicamente en un plan de acción, ¿no? Que también tiene sus propias características que vamos a ver en unos minutos. Teniendo claro esto, ya viene el seguimiento y evaluación, porque yo tengo que ver cómo voy marchando de acuerdo a lo que he planificado y tengo que evaluar si voy logrando o no logrando las metas que me he trazado, ¿no? La evaluación básicamente es verificar si hemos logrado las metas que nos hemos trazado. Y finalmente viene el análisis. El análisis responde a la pregunta ¿por qué? ¿No? El análisis es cuando respondemos a la pregunta ¿por qué? Entonces, en síntesis con esta lámina, lo que vemos aquí es una secuencia metodológica. Cuando el Estado identifica que hay una temática que le preocupa a las personas, o cuando las personas le hacen saber al Estado que hay una temática que les preocupa y frente a la cual necesitan una respuesta del Estado, la secuencia metodológica que tiene que seguir es la que vemos en pantalla. Definir, identificar la agenda pública, transformar el tema de agenda identificado en un problema público, responder desde la perspectiva del Estado a este problema público, eso se llama política pública. Una vez que hemos respondido, ver cómo vamos a hacer para lograr la meta que nos hemos trazado en esa respuesta, a eso se llama estrategia. Y esa estrategia transformarla en acción, que se llama gestión pública. Y tanto el problema, la política, la estrategia y la gestión pueden ser materia de seguimiento y evaluación. Evaluación, verificar si logré la meta. Y por último, puedo hacer un análisis, es decir, preguntarme por qué logré o no logré la meta, ¿no? Entonces, esta es una secuencia metodológica que es muy importante tenerla en cuenta porque esta es la forma en la cual uno se debe aproximar a las temáticas que preocupan en la sociedad. Si lo queremos ver en resumen, es lo que podemos ver en esta segunda lámina, donde tenemos política pública, desde la perspectiva del Estado, es responder a la pregunta ¿qué hacer? La estrategia es cómo lo vamos a hacer, que se tiene que traducir en gestión pública, ¿no? Esa es la versión sintética de lo que hemos reseñado hace unos segundos, ¿no? Y aquí, como podemos ver, la estrategia termina siendo como una suerte de moneda, ¿no? En donde el qué hacer, la política pública es una cara de la moneda, el cómo hacerlo, la gestión pública es la otra cara de la moneda. Ahora, es importante tener en cuenta que esto que estamos planteando no es algo que surge del libre albedrío. Esto es una lectura sistémica, una lectura un poco entre líneas de lo que se plantea en distintos marcos legales y que son responsabilidad de las organizaciones que vemos en pantalla. La Secretaría de Gestión Pública, que es la
responsable desde la presidencia del Consejo de Ministros de ver por todos los aspectos referidos a la modernización de la gestión pública. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que ve los elementos de ver cómo se organiza el Estado para poder, digamos, sobre la base de un conjunto de actividades en el tiempo, responder a las demandas ciudadanas. Tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde están los recursos para poder hacer que esto se pueda convertir en acción. Y finalmente tiene que ver con Servir, que es donde están las personas, servidores públicos, que son los que trabajan en las entidades públicas, en las organizaciones públicas, ¿no? Entonces, Secretaría de Gestión Pública, CEPLAN, Ministerio de Economía y Finanzas, Servir, son 4 organizaciones del Estado que tienen la responsabilidad de establecer las reglas que son las que permiten hacer política pública, estrategia y gestión pública, ¿no? Es lo que se llaman sistemas administrativos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, la política pública, ¿no? Para entrar un poco en terreno más concreto, la política pública, para que se pueda transformar en una acción del gobierno, necesita mostrar estos 4 atributos que vemos en pantalla. Tiene que tener un objetivo, porque la política pública tiene que ser posible de verbalizarse para que aquello que el Estado ha decidido hacer, ¿no? Acuérdense siempre, responder a la pregunta ¿qué? Aquello que el Estado ha decidido hacer, efectivamente sea algo que la población quiere que se haga, ¿no? Entonces, a esto le llamamos que tenga legitimidad, es decir, que la población considere que esa decisión que ha tomado el Estado en efecto es lo correcto y es lo que creemos que se debe hacer. Y para eso necesita legitimidad, y eso implica que tiene que ser capaz de verbalizar, es decir, expresar en palabras qué cosa es lo que se piensa hacer para que la población, lo que se llaman los grupos de interés, puedan emitir una reacción, puedan emitir un pronunciamiento con respecto a esto, ¿no? Pero el objetivo no es suficiente, el objetivo son palabras finalmente que sirven para la discusión y para el convencer. Pero el elemento que permite que esto se convierta en realidad, en una realidad para el ciudadano de a pie, el elemento que permite la operacionalización de la política pública es lo que le llamamos la métrica. La métrica también se va a desarrollar más adelante en otro de los videos, y la métrica tiene que ver principalmente, básicamente, con lo que significa indicadores. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de medir el objetivo que estamos planteando para saber si estamos avanzando, retrocediendo o estamos estancados, detenidos, ¿no? Un poco parafraseando las ideas de Peter Drucker sobre la importancia de medir los objetivos, ¿no? Y los objetivos no pueden ser de cualquier tipo. Los objetivos tienen que tienen que utilizar indicadores que tienen que ser o de resultado o de impacto, como vamos a ver más adelante. Naturalmente, si tenemos un objetivo, entonces tiene que haber una meta, evidentemente tiene que haber una línea de base y tiene que haber un plazo, ¿no? Entonces, una política pública, para que se pueda transformar en realidad, tiene que cumplir con estos 4 atributos. Tiene que tener un objetivo, tiene que tener una métrica, indicadores, tiene que tener una meta y tiene que tener un plazo. Es absolutamente central que tenga esto. Basta que uno de estos no esté, en realidad las probabilidades de que se pueda poner en práctica se reducen de manera significativa, más aún si no ponemos indicadores en la política pública, ¿no? Ahora vamos a mirar un poquito más en detalle el tema de indicadores, ¿no? Como hemos señalado, los indicadores de política pública básicamente tienen que ser de 2 tipos, o de resultado o de impacto. Y los indicadores de resultado, como vemos en la lámina, se pueden dividir en 2 dimensiones, ¿no? O son elementos que tienen que ver con lo que denomino la parte orgánica, digamos, de una persona, de un individuo en su condición de ser humano, y lo otro tiene que ver con los valores, que son los aspectos que están en su imaginario, ¿no? Valores, principios, creencias, aspectos que están en el imaginario de las personas, es otra dimensión de los resultados. Miren, por ejemplo, en esta lámina vemos el rostro de la desnutrición crónica infantil, ¿no? La niña de la derecha tiene un crecimiento normal, la niña de la izquierda tiene el diagnóstico de DCI, desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa? La DCI no es una enfermedad, es una condición. Es una condición que adquiere un ser humano cuando no se alimenta de manera adecuada entre los 0 y los 5 años. Y eso provoca, la DCI, que el cerebro no desarrolle en el nivel normal que debiera desarrollar. Al no hacer eso, nuestra capacidad de interacción de las neuronas de nuestro cerebro se ve reducida de manera significativa. La adecuada consolidación de la manera como nuestras neuronas se interrelacionan entre sí
solamente se da entre los 0 y los 5 años. Yo puedo comer bien a partir de los 6 años y ya el daño está hecho y no hay forma de recuperarse de esa condición con la cual uno vive hasta el final de sus días. Entonces, el hecho de tener DSI afecta seriamente el desenvolvimiento de una persona porque reduce su capacidad de sinapsis de las neuronas, es decir, reduce la capacidad de pensamiento abstracto, de poder tener una imaginación florida, digamos, una imaginación que nos permita desarrollar conceptos complejos, ¿no? Y eso tiene serias implicancias en la vida cotidiana. No vamos a tener buen desempeño en términos matemáticos y lógicos, y nos va a ir entonces mal en la escuela, no entendemos los manuales que leemos, etcétera, etcétera, ¿no? En el año 2007, más del 30% de los niños en nuestro país entre 0 y 5 años tenían DSI. Por eso es que desde ese año la DSI es un objetivo de política pública del sector salud, porque es un indicador de resultado, ¿no? Igual pasa con la anemia. Y por eso es que DSI, anemia, VIH-Sida, tuberculosis, todos los indicadores que tienen que ver con salud son indicadores de resultado. Y por ello es que son objetivos de política pública, ¿no? No solo tiene que ver con cómo es el desarrollo de nuestro cuerpo, también tiene que ver, como ya mencioné, con lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo, ¿no? En pantalla, por ejemplo, tenemos los resultados de la evaluación censal escolar, que es cómo se mide el buen desempeño de los niños en la escuela, y observamos que para segundo grado de primaria, nivel satisfactorio en el año 2015 alcanzó cerca del 50%. En el 2016, este número alcanza más o menos el 52%, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos una situación en donde los niños en segundo grado de primaria no logran el nivel que se espera en el ámbito de la comprensión lectora, ¿no? Quiere decir que no atienden, no logran, no satisfacen el estándar que está pensado para ellos en este año. Logros de aprendizaje se le llama este indicador. Si no logramos, digamos que la gran mayoría de niños alcanza satisfactorio, quiere decir que hay un problema de política pública, tenemos que tener mayor esfuerzos en esa línea, y siendo un indicador que está midiendo los logros de una persona, en consecuencia también es un indicador de resultado, logros de aprendizaje, porque lo que está haciendo es medir qué también me desempeño yo con la dotación que tengo, en este caso la capacidad de abstracción de pensamiento que tiene nuestra mente, ¿no? Nuestro imaginario. Entonces, logros de aprendizaje, un indicador clave de salud. Entre el año 2008 es el indicador clave en el sector educación, como vamos a ver a lo largo del curso, es un indicador de resultado, ¿no? Es un indicador clave. Ahora, DSI tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo desarrollamos como ser humano. Logros de aprendizaje tiene que ver con lo que nuestra mente es capaz de hacer. Pero, ¿y qué pasa con lo que hay en nuestra mente? Lo que denominamos valores y principios y creencias, lo que contiene nuestro imaginario. Y eso lo vemos un poco en esta lámina, ¿no? Esta lámina se viralizó en Facebook hace algunos meses, esta foto en realidad. Y lo que podemos ver es un señor con su guilla pidiéndole indicaciones a una señora que es guachimán, ¿no? Esta foto parece muy simpática porque es una mirada distinta a la tradicional clasificación y asignación de roles de género que nosotros tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene que ver con la forma como pensamos, ¿no? Por ejemplo, racismo, por ejemplo, homofobia, todos aquellos aspectos que están en nuestro imaginario en términos de valores, de principios y creencias, también son indicadores de resultado, porque están midiendo lo que tenemos en la cabeza, para decirlo en sencillo. Por ejemplo, confianza en las organizaciones, por ejemplo, confianza en el Poder Judicial, confianza en la Policía Nacional, son indicadores de resultado porque están viendo lo que tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Ahora, indicadores de impacto tiene que ver justamente con los efectos que tiene la acción del Estado. En este caso, uno sobre la sociedad, por ejemplo, nivel de pobreza extrema, son indicadores de impacto. O, como vemos en la lámina, sobre el ecosistema, ¿no? Aquí podemos observar el departamento de San Martín, en donde los puntos rojos son zonas que antes eran bosques y hoy día están deforestadas, ¿no? Entonces, lo que vemos en realidad es la foto de la deforestación en San Martín. Tasa de deforestación, indicador asociado a un aspecto de ecosistemas, es un indicador de impacto, ¿no? Todos los indicadores que tienen que ver con medio ambiente,
con indicadores referidos al tema ambiental, son indicadores de impacto, ¿no? Tasa de deforestación, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación del aire, del agua, visual. Todos ellos son indicadores que tienen que ver con el impacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública, lo importante aquí es que debemos medirla en términos de indicadores o de resultado o indicadores de impacto. ¿Por qué? Porque los indicadores son los que definen la estrategia. Nosotros nos comportamos según la forma como nos miden. Y por eso es que nosotros necesitamos que los indicadores de política pública estén mirando y midiendo a las personas, condición de vida, indicador de resultado, o a los ecosistemas o la sociedad en su conjunto, indicador de impacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir la estrategia que vamos a implementar. Imaginen ustedes que el indicador de política pública es número de personas atendidas. Podemos atender a mucha gente, aunque nadie se cure, pero atendemos a mucha gente. Entonces es bien importante que los indicadores de política estén asociados a un tema de mejorar calidad de vida, resultados, o a un tema de efectos sobre el ecosistema o sobre la sociedad en su conjunto, indicadores de impacto. Entonces, por eso, absolutamente central el tema de la métrica. Nosotros necesitamos tener indicadores de resultado de impacto porque ellos van a definir la estrategia. Repito, nuestro comportamiento está esculpido, está formado a partir de la manera como nos miden. Nosotros nos comportamos en función de cómo es que nos van a medir. Y por eso es que la métrica tiene que estar pensada en términos de las personas, no en términos de las cosas, número de edificios, o no en términos del Estado, cantidad de presupuesto. ¿Correcto? Entonces, teniendo esto claro, lo que es importante también tener en cuenta es que la estrategia también tiene una configuración. Nosotros podemos estructurar cómo es que se materializa una estrategia. Si bien es cierto, la estrategia al final del día corresponde básicamente a un conjunto de enunciados de cómo pensamos hacer para lograr los objetivos y metas de política pública, en términos de un modelamiento, cómo se puede visibilizar lo que es la estrategia, eso lo podemos encontrar en este gráfico, ¿no? Aquí lo que podemos ver es básicamente, punto número 1, que la estrategia implica aplicar enfoques, que son los que tenemos en la parte superior del gráfico, ¿no? Los enfoques que se aplican básicamente son el enfoque territorial. Una estrategia tiene que poder mirar en un mapa. El enfoque sistémico, porque yo tengo que mirar la estrategia como un elemento holístico, es todo el problema, no solamente una parte del problema. Es multidimensional porque la estrategia tiene y requiere aplicar varias dimensiones, ¿no? La dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, cultural, la dimensión legal, la dimensión ambiental y la dimensión de seguridad, ¿no? Son dimensiones que tenemos que aplicar en cualquier estrategia y por eso se llama multidimensional. También es multidisciplinaria, ¿no es cierto? Porque aquí ingresan abogados, economistas, geógrafos, ingenieros, sociólogos, cientistas políticos, educadores. Todos los áreas del saber humano entran en este tema. Y finalmente, una estrategia es multisectorial, multinivel y multianual, porque involucra trabajo multisectorial, el gobierno nacional, multinivel, los niveles de gobierno, multianual, porque esto se hace a lo largo de los años, no es algo que se puede lograr en un solo año, ¿no? Entonces, una estrategia tiene que tener estos enfoques para que efectivamente pueda funcionar. Pero también una estrategia tiene lo que se llama los mecanismos de implementación de la estrategia. Esto en la literatura ustedes lo van a encontrar como implementación de políticas públicas, ¿no es cierto? Y eso básicamente se reúne, como podemos ver en la parte inferior de la gráfica, en 4 tipos de paquetes de instrumentos de implementación de política pública, ¿no? En la práctica estamos hablando de metodologías, ¿no? Pero hay estas opciones, ¿no es cierto? Pueden ser elementos de mercado, en donde es a través de las reglas de mercado que se entregan, que se materializa la estrategia. Pueden ser elementos de no mercado, en donde en realidad es el Estado el que entrega de alguna manera lo que se requiere en el marco de la estrategia. Hay estímulos que pueden ser incentivos, desincentivos, económicos y no económicos, y también se pueden dar seguros y salvaguardas por parte del Estado frente a las personas que van a ser afectadas o impactadas o están asociadas a este tema de la estrategia, ¿no? Entonces, son metodologías o también denominados una forma de instrumentalizar la política pública, ¿no?
Y frente a estos dos elementos, los enfoques y las metodologías, ¿qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué cosa es una estrategia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se materializa una estrategia? Lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, una estrategia tiene básicamente dos ejes, ¿no? Un eje en lo administrativo tiene que ver con decisiones en la estrategia para solucionar temas administrativos que permitan lograr los objetivos de política pública, o ejes de tipo programático. Cuando hablamos de programático tiene que ver con el tema que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pensamos hacer? Y todo esto, como vemos en la lámina con la flecha verde, tiene que ver con coordinaciones y articulaciones. Tiene que estar alojado en un espacio en donde haya coordinación y articulación entre todos los actores involucrados, y a su vez todo esto necesita de comunicación interna y externa porque hay que hacer incidencia sobre esto, ¿no? Entonces, en pantalla podemos ver una forma de visibilizar en términos, concretos lo que corresponde a una estrategia. Entonces, teniendo claro la estrategia, lo que tenemos que hacer es pasar luego a la gestión pública. Y claro, la gestión pública también tiene esta lógica que podemos ver, ¿no? Una gestión pública tiene que tener un objetivo, yo tengo que verbalizar el objetivo, qué cosa es lo que quiero en términos de gestión pública. Tengo que ponerle indicadores, una meta y un plazo. Pero aquí los indicadores son de otro tipo. Ya no son de resultado de impacto, como son los indicadores de política. Aquí son indicadores de insumo, proceso, producto, ¿no? Estos indicadores son los que acompañan lo que significa la gestión pública, porque en la gestión pública es donde se materializa la estrategia que yo he aprobado para lograr los objetivos de política pública, ¿no? Y la gestión pública es la que permite materializar lo que el ciudadano de a pie ve, porque el ciudadano de a pie lo que ve es un producto, un bien o un servicio, un producto que entrega el Estado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener muy en claro que la gestión pública tiene estos elementos, pero en la gestión pública es donde están los productos que yo entrego para que efectivamente se pueda atender la demanda de los ciudadanos, en el marco de la estrategia que hemos aprobado, ¿no? Recordar que cuando hablamos de producto, en realidad aquí hay un concepto interesante de discutir, que es que el producto, bien o servicio, es un producto que el Estado entrega. Ojo, no es el que entrega una organización pública, no necesariamente, es el que el Estado entrega. Entonces ahí es donde surge el concepto de productos agregados, ¿no es cierto? Porque puede ser que un producto esté compuesto por varios productos de entidades públicas más pequeñas, pero que como todas están trabajando de manera conjunta, el producto agregado es la sumatoria de estos productos específicos, ¿no? Y por eso la necesidad de poder establecer con claridad cuáles son los productos que yo entrego en el marco de la estrategia, y esos productos se tienen que ver en un plan de acción, ¿no? Que tiene que tener indicadores, obviamente. Y claro, lo podemos ver un poco en esta lámina, ¿no? Donde vemos que efectivamente el Estado lo que hace es entrega productos, bienes o servicios a través de lo que hemos llamado productos agregados, que son la sumatoria de productos específicos, a partir de la generación de procesos, por lo tanto implica una estructura organizacional, un marco legal, una coordinación dentro de los que están desarrollando actividades para poder materializar los productos, y insumos, ¿no? En el Estado peruano básicamente se utilizan 5 insumos, como vemos en la lámina: gente, servidores públicos; presupuesto, dinero; logística, infraestructura; tecnología, metodología; y el último insumo, que es sustantivo y es el que normalmente nunca hay, es el tiempo, ¿no? Porque a veces nos dicen, oye, no hay este presupuesto. Pero la verdad es que en realidad sí hay presupuesto, lo que pasa es que ya no alcanza el tiempo para seguir los procedimientos que se tienen que establecer cuando vemos aspectos públicos, ¿no? Entonces, estos 5 elementos: servidores públicos, presupuesto, logística, infraestructura, tecnología, metodología, tiempo, son los 5 elementos que están requiriéndose para que sobre la base de ellos se generen procesos que permiten entregar los productos, ¿no? De hecho, esto se aplica ya en nuestro país, aunque no está normado de una manera tan explícita como yo señalo. Esta es la práctica que se sigue frente a la población en proceso de desarrollo e inclusión social, ¿no? Esta lógica de ciclo de vida, y en cada ciclo de vida hay una cantidad, digamos, de productos que tiene que entregar el Estado, y que podemos ver en la lámina implica un trabajo coordinado entre distintas organizaciones, ¿no? Por eso la importancia de la coordinación y articulación. Ahora, así normalmente no vemos cómo funciona el Estado. Es decir, claro, vemos productos, pero esos productos o servicios tienen procesos e insumos detrás, pero normalmente no lo vemos así, lo vemos a través de programas, planes, proyectos y actividades. Entonces, lo que tenemos que tener muy bien claro es que estos programas, planes, proyectos y actividades, que es una lista de actividades y tareas, en realidad
están conectadas entre sí porque todas determinan un proceso que permite entregar un servicio. Por eso es que tenemos que tener la capacidad de poder, el producto que entregamos y que se requiere en el marco de la estrategia tiene un conjunto de procesos que son los que tienen que seguirse. Esos procesos implican actividades. Esas actividades tienen que estar en el marco de planes, programas y proyectos. Es esta transformación de esta lógica por procesos orientados a resultados a una transformación de gestión por programa la que tiene que ser un elemento básico y clásico para que no pueda parar lo que significa la acción estatal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Bien, esto en realidad es un poco una suerte de una mirada en resumen de lo que significa política pública y gestión pública en esto que quisimos llamar un enfoque holístico. Como podemos sospechar, todo esto necesita planificación. Entonces yo tengo que planificar a nivel de política, de estrategia y de gestión pública. Entonces esta lámina un poco resume esa situación, ¿no? En síntesis, el concepto de política pública y gestión pública es clave para entender lo que pasa en el sector de educación y en cualquier sector en realidad, ¿ya? Porque en el sector de educación, a diferencia de lo que pasa en casi todos los demás sectores, sí está claro cuál es el objetivo de política pública. Y está planteado en los términos que hemos señalado aquí en la presentación, y lo vamos a ver de hecho en los módulos más adelante, porque el documento de planeamiento a largo plazo que se llama PECEN del sector educación, sí consigna objetivos y una métrica para la educación en términos de política pública, porque está hecho para medir logros de aprendizaje, ¿no es cierto? Y en ese sentido sí resulta totalmente relevante poder utilizar este tipo de enfoque metodológico para entender lo que pasa en educación. Y de hecho los planes en educación no son otra cosa sino la manera como concretar lo que es el producto, el servicio educativo que se entrega para mejorar y para lograr el objetivo de política pública que es el logro de aprendizaje, ¿no? Y sobre esa base tiene luego lo demás, ¿no? Currícula, infraestructura, etc. Pero esta lógica que vemos en la lámina es la lógica que nosotros podemos observar en el sector educación. Más allá de los espacios de mejora, porque no todo es perfecto obviamente, pero lo interesante aquí es que el sector educación sí tiene esta lógica de trabajo. Que por cierto, desde mi perspectiva, el otro sector que lo tiene es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, en lo que corresponde a la política económica. De ahí las otras políticas sectoriales o temáticas en realidad tienen elementos, pero no tienen esta secuencia estructurada que sí tiene la Política Nacional de Educación. Otra cosa es la implementación, pero en términos de política es un ejercicio interesante poder analizarlo porque cumple con lo que plantea la literatura y la experiencia, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente módulo donde vamos a ir desarrollando con mayor detalle los elementos aquí planteados. Gracias.